Mi esposo del trabajo me compra el almuerzo todos los días, tal vez aprendas de él, se burló mi novia. Le respondí, tienes razón, luego le envié al esposo del trabajo de ella una tarjeta de agradecimiento con un código de DoorDash de $60 por cuidar de ella. Su siguiente llamada vino de un departamento de recursos humanos en pánico. Muy bien, Reddit, esto va a sonar como algo sacado de una mala comedia romántica, pero esto realmente me pasó. Tomen sus palomitas y disfruten del desastre. Soy Zach, tengo 29 años, un tipo bastante tranquilo, trabajo en adquisiciones para un sistema hospitalario, St. Kevin Health. Todo mi trabajo consiste literalmente en evaluar proveedores, comparar ofertas y predecir resultados. Soy bueno para detectar señales de alerta en los contratos, resulta que soy un completo idiota cuando se trata de detectarlas en mi propia relación. Mi novia Audrey y yo habíamos estado juntos durante 3 años, ella tenía 26, era increíblemente inteligente y ambiciosa. Llevábamos viviendo juntos en mi condominio durante el último año, compré el lugar antes de conocerla, puse todo el pago inicial yo mismo, pero bueno, los 2 primeros años fueron realmente buenos. Viajes de fin de semana, cenas donde realmente hablábamos entre nosotros, conocíamos a las familias del otro y fingíamos estar interesados en sus historias aburridas. Éramos felices. Luego, hace unos 8 meses, consiguió un ascenso como líder de acceso a pacientes en este enorme sistema hospitalario, St. Kevin Health. El tipo de lugar que tiene un manual corporativo más grueso que la Biblia y se toma a sí mismo demasiado en serio. Y déjenme decirles, estaba genuinamente orgulloso de ella, la llevé a celebrar, tomamos unas copas, todo el paquete completo. Pero fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con un nombre, Grant. Al principio era solo charla normal de trabajo, ya saben cómo va cuando alguien empieza un nuevo empleo, está emocionado, conoce gente nueva y todo eso. Pero con Audrey era siempre Grant esto, Grant aquello, Grant era su nuevo jefe, el subgerente del departamento de acceso a pacientes, un tipo de unos 40 y tantos años con un aire de pulcritud que gritaba alcancé mi punto máximo en la escuela de negocios. La frecuencia fue lo que me llamó la atención, como si cada día hubiera una nueva historia sobre Grant. Grant piensa que mis ideas para el nuevo flujo de admisión son brillantes, Grant llevó a todo el equipo al muelle, Grant dijo que mi presentación fue la mejor que ha visto en años. Miren, no soy un psicópata inseguro que rastrea cada movimiento de su novia, entiendo que las relaciones laborales importan, pero esto se sentía diferente, no era solo respeto profesional, era una búsqueda de validación. Luego, unos 3 meses después de comenzar el nuevo trabajo, empezó con las bromas del esposo del trabajo. Al principio, honestamente, me pareció algo gracioso, mi esposo del trabajo Grant me trajo café otra vez, ¿no es dulce? Me reí, ella tiene un sentido del humor retorcido, así que pensé que solo estaba siendo rara como siempre. Pero luego escaló, Grant y yo estamos tan sincronizados que es una locura, terminamos las frases del otro, Grant simplemente me entiende, tenemos la misma visión. Traté de mencionarlo una vez, estábamos viendo Netflix en el sofá y ella se reía con su teléfono por 10ª vez esa noche. Pausé el programa, cariño, todo esto del esposo del trabajo se está poniendo un poco raro, ¿no crees? Digo, él es tu jefe. Ella puso los ojos en blanco, oh Dios mío Zach, no seas uno de esos novios celosos, es solo una broma, todos lo hacen, es networking, no lo entenderías. No lo entenderías, sé exactamente cómo funciona el networking y sé lo que cruza la línea de la relación profesional a otra cosa, pero lo dejé pasar porque eso es lo que haces cuando intentas ser el novio tranquilo, ¿verdad? Das espacio y confías, pero no, debí haber confiado en mi instinto porque los mensajes de texto nocturnos comenzaron a aumentar. Ella estaba en la cama junto a mí, la pantalla del teléfono iluminando su rostro, escribiendo y sonriendo, solo cosas de trabajo, decía. Lo que realmente empezó a irritarme fue que dejó de importarle lo nuestro, nuestra relación se convirtió en ruido de fondo para su avance profesional, las noches de cita se reprogramaban porque Grant me necesita para quedarme hasta tarde con esta implementación, los planes de fin de semana se cancelaban porque el equipo está haciendo un retiro de estrategia y Grant cree que mi opinión es crucial. No digo que una pareja deba ponerte siempre primero, pero hay una diferencia entre apoyar las ambiciones de alguien y convertirte en un mueble en tu propia relación. Me estaba convirtiendo en el tipo que mantenía las luces encendidas y pagaba la mitad de las cuentas mientras ella invertía emocionalmente en otro lugar, pero seguía diciéndome que estaba exagerando, que estaba paranoico, que necesitaba ser más comprensivo. Mi trabajo es literalmente adquisiciones, paso el día viendo patrones de contratos, y ahí estaba, ignorando el patrón más claro de toda mi vida porque no quería ser ese tipo. Pero luego llegó la cena, la que cambió todo la semana pasada.
Miércoles por la noche, la llevé a este restaurante chino en el centro, al que había querido ir durante meses, un lugar realmente agradable. Hice la reserva con 3 semanas de anticipación porque ese sitio se llena rápido, lo estaba intentando, estaba haciendo un esfuerzo. Nos sentamos, pedimos bebidas y pensé, tal vez esta sea la noche, tal vez esta sea la noche en la que realmente volvamos a conectar, tengamos una conversación real, recordemos por qué estamos juntos en primer lugar. No, estaba en su teléfono en menos de 5 minutos, sonriendo a la pantalla, yo sentado ahí como un idiota, leyendo el menú por tercera vez, fingiendo que no me daba cuenta. «¿Buen día en el trabajo?», pregunté tratando de sonar casual. «Increíble», dijo sin mirar hacia arriba. «Grant aprobó mi presupuesto para la implementación de admisión de primavera y me compró el almuerzo otra vez, es como la tercera vez esta semana, es literalmente el mejor». Solo asentí, tomé un sorbo de mi bebida y me recordé mantener la calma. Finalmente dejó el teléfono, me miró al otro lado de la mesa con una sonrisa burlona y dijo las palabras que terminaron nuestra relación. «Honestamente, mi esposo del trabajo me compra el almuerzo todos los días, deberías esforzarte más, tal vez aprender de él». Se rió, como si acabara de hacer la broma más ingeniosa del siglo, simplemente se quedó allí esperando que yo me riera también o que me defendiera con humor o tuviera cualquier reacción que ella esperaba. No me reí, solo la miré fijamente y en ese momento algo dentro de mí se rompió en silencio. Todas las pequeñas señales que había estado ignorando, todos los comentarios despectivos, todos los mensajes nocturnos, la distancia emocional, la adoración constante hacia Grant, todo cobró sentido. Aquí estaba yo, trabajando como un loco, pagando más de mi parte en todo, siendo comprensivo con su carrera, y ella sentada frente a mí diciéndome que debía competir con su jefe comprándole DoorDash. Pero aquí está el detalle, no me enojé, no levanté la voz, esta relación había terminado, llevaba meses muerta y yo simplemente no lo había aceptado todavía. Así que le sonreí y le dije, «Tienes razón, eso es muy generoso de su parte, debería agradecerle». Su sonrisa vaciló por un segundo, «Que, no seas raro, no, hablo en serio, es bueno saber que alguien cuida de ti en la oficina, voy a mejorar». El resto de la cena fue silencioso, ella volvió a su teléfono, yo simplemente comí mi comida y empecé a planear. Cuando llegamos a casa, ella fue directamente al dormitorio, yo me senté frente al portátil y me puse a trabajar. 10 minutos, eso fue todo lo que necesitó. Primero encontré el nombre completo de Grant en el perfil de LinkedIn de Audrey, Grant Stelton, sí, como el queso. Luego encontré la página de Facebook de su esposa, completamente pública, muchas fotos, 2 hijos en un bote, vacaciones familiares en los Hamptons, cena de aniversario en un asador. Tenía el perfil completamente abierto, sin configuraciones de privacidad, mostrando su vida entera al mundo sin darse cuenta de que su esposo estaba jugando a tener una familia con su empleada. Pero la verdadera joya, el código de conducta de la empresa. Audrey trabajaba para un gran sistema hospitalario, antiguo, establecido y paranoico con las demandas y la reputación. Estas organizaciones deben publicar sus políticas de gobierno corporativo en línea, es información pública. Así que descargué su código de conducta y ética de 80 páginas en formato PDF y fui directamente a la sección sobre relaciones laborales. Y allí estaba, claro como el agua, inquebrantable. Cualquier relación romántica o personal entre un gerente y un subordinado directo representa un conflicto de interés crítico y está estrictamente prohibida. Incluso la apariencia de tal relación puede resultar en una investigación inmediata y acciones disciplinarias que pueden incluir el despido. Los gerentes tienen prohibido específicamente proporcionar o recibir regalos personales excesivos, beneficios o trato preferencial de o hacia sus subordinados directos, ya que esto crea violaciones éticas y posibles responsabilidades para la organización. Me recosté en la silla y miré la pantalla por un minuto, eso era todo. Luego hice algo mezquino, fui a Amazon y pedí un código de regalo de DoorDash de $60. Después busqué la tarjeta de agradecimiento más simple y profesional que tenían, color crema, borde sencillo, el tipo de tarjeta que tu tía te envía después de ayudarla a mover muebles. Pagué extra por la entrega al día siguiente. Cuando llegó el paquete, me senté en la mesa del comedor y escribí con mi letra más limpia y sincera. Querido Grant, te escribo para enviarte un pequeño pero sincero agradecimiento por todo el apoyo que has estado brindando a mi novia Audrey, ella te menciona todo el tiempo, especialmente como has sido tan amable de comprarle el almuerzo casi todos los días esta semana. Gracias por cuidar tan bien de ella. Con mis mejores deseos, Zach Wesley.
Coloqué el código de $60 de DoorDash dentro, dirigí el sobre al señor Grant Stelton, subgerente del Departamento de Acceso a Pacientes de St. Kevin Health en el campus del centro, puse la dirección, pegué una estampilla y lo dejé caer en el buzón de la esquina. El resto de la semana fue normal, mantuve las cosas normales con Aubrey pero distante, ella no lo notó, estaba demasiado ocupada enviando mensajes a Grant, quedándose hasta tarde en sesiones de estrategia y planeando su próximo gran lanzamiento. Yo revisaba cotizaciones de proveedores, volvía a casa, preparaba la cena y veía televisión, simplemente esperando. Viernes por la tarde, 2 en punto, estaba en mi escritorio finalizando una comparación de proveedores para un pedido de capital, mi teléfono vibró, llamada perdida de Aubrey, luego volvió a vibrar una y otra vez, los mensajes empezaron a inundar la pantalla. Zach, ¿qué hiciste? No estoy bromeando, Grant está en una reunión con recursos humanos, me llamaron, tienen tu tarjeta, llámame ahora. Leí cada mensaje intentando no sonreír, luego silencié el teléfono y lo dejé boca abajo en el escritorio. Escribí una única respuesta, en una reunión profunda, no puedo hablar, ¿qué pasa? No volví a mirar el teléfono por el resto del día, terminé mi trabajo, verifiqué mis cálculos, envié el paquete de comparación a mi gerente, cerré sesión exactamente a las 5 en punto, conduje a casa, puse un podcast sobre historia económica, el presentador hablaba sobre la burbuja de los tulipanes holandeses, un tema fascinante, estaba tranquilo, como si finalmente hubiera hecho lo que debía hacer hace meses. Entré al complejo de condominios, el sedán de Aubrey, aquel para el que tontamente había consignado el préstamo, estaba estacionado torcido en su lugar, medio sobre la línea, claramente había llegado apresurada. Entré por la puerta principal, estaba de pie en la sala con su uniforme completo, blazer, tacones, cabello perfecto, pero su rostro pálido y manchado, había estado llorando. En el momento en que me vio, perdió completamente el control. Zach, ¿qué hiciste?, gritó, el tipo de grito que probablemente hizo que los vecinos se preguntaran si debían llamar a alguien. Simplemente cerré la puerta detrás de mí, colgué mi chaqueta con calma en el gancho y la miré. Hola cariño, día difícil, no me digas día difícil, su voz temblaba, las lágrimas corrían por su rostro. Del tipo de llanto lleno de ira y pánico, me llamaron a una reunión de emergencia con recursos humanos, nuestra jefa de recursos humanos, Grant y 2 abogados en una videollamada, 2 abogados Zach, oh no, eso suena serio. Tenían una tarjeta de agradecimiento tuya con una tarjeta de regalo dentro. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué enviarías eso? Dejé mis llaves sobre el mostrador, caminé hacia el refrigerador, tomé una bebida, luego me giré hacia ella y me encogí de hombros, hice lo que dijiste, le agradecí, me dijiste que te compraba el almuerzo todos los días, solo fui educado, mostrando mi aprecio, dando el paso que querías, eres un idiota, lo gritó tan fuerte que su voz se quebró, toda esa compostura, esa máscara corporativa pulida que siempre llevaba, se hizo pedazos. No haces eso, no envías evidencia, no lo escribes, él es mi gerente, va contra la política, ellos piensan que hay algo entre nosotros, simplemente la miré, dejé que el silencio flotara un segundo, ¿lo hay? Se quedó paralizada, todo el color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? ¿Hay algo entre ustedes? Has estado presumiendo de tu esposo del trabajo en mi cara y luego burlándote de mí por no estar a la altura. Parecías bastante orgullosa de ello, así que estuve de acuerdo contigo, envié una nota de agradecimiento por su generosidad. ¿Cuál es el problema? Hice una pausa y solté la estocada, a menos que, por supuesto, esa generosidad sea algo que ambos deberían haber estado ocultando. Ella ni siquiera podía formar palabras, sus manos temblaban. Hiciste esto a propósito, estás tratando de arruinar mi carrera, no Aubrey, tú hiciste esto. Ustedes son los que violaron la política de la empresa, ustedes son los que faltaron el respeto a nuestra relación. Yo solo encendí la luz, lo que pase después es una consecuencia directa de tus acciones. Me miró, podía ver su cerebro trabajando al límite tratando de hacerse la víctima, su rostro cambió. La ira se derritió en pánico y luego en desesperación. Zach, por favor, tienes que arreglar esto. Dio un paso hacia mí, tienes que llamarlos, llama a recursos humanos, diles que eres solo un novio despistado que malinterpretó todo. Diles que fue algo inocente, por favor Zach, me suspendieron, levanté una ceja. Suspendida, vaya, deben tomarse muy en serio las violaciones de políticas. Zach, por favor, ahora estaba en un colapso total, estoy suspendida mientras investigan, están revisando todo, cada correo, cada mensaje, cada reunión. Llamaron a la esposa de Grant, ¿entiendes lo que has hecho? Dejé mi bebida, la miré directamente a los ojos, no voy a mentirle al departamento legal de una corporación por ti, tomaste tus decisiones, ahora te toca vivir con ellas. Caminé junto a ella hacia el armario del pasillo, saqué su gran maleta, la que usaba para viajes largos, la coloqué en la sala,
¿qué estás haciendo? Necesitas empacar, te vas, perdón, este es mi condominio, mi nombre está en la escritura, yo pago la hipoteca, tú no estás en el contrato, así que empaca tus cosas y vete, no puedes simplemente echarme, vivo aquí, en realidad sí puedo, no eres inquilina, eres una invitada y te estoy pidiendo que te vayas esta noche. Perdió completamente el control, empezó a gritar que estaba arruinando su vida, que era un monstruo, que no había hecho nada malo, que era celoso, controlador y manipulador. Siguió así probablemente unos 20 minutos. Yo solo me quedé allí con los brazos cruzados dejando que lo soltara todo. Cuando finalmente se quedó sin energía hablé, tienes dos opciones. Empaca una maleta esta noche y vete voluntariamente o llamo a la policía para que te escolten afuera. Tú decides. Me miró fijamente, no tengo a dónde ir, llama a Lexi. Lexi era su mejor amiga, la que había estado alentando todo esto. Estoy seguro de que te dejará quedarte un tiempo, pero no te quedarás aquí, esto es una locura, estás loco, igual te vas, llamó a Lexi. 30 minutos después su amiga apareció en un Tesla mirándome como si fuera el anticristo, las ayudé a cargar 2 maletas en el coche sin decir una palabra, luego volví a entrar. Cerré con llave la puerta y me senté en el sofá en completo silencio, y por primera vez en meses sentí que podía respirar. A la mañana siguiente me desperté con 20 llamadas perdidas y unos 40 mensajes de texto, la mayoría de Audrey, algunos de Lexi y unos pocos de números que no reconocía. Los ignoré todos, preparé café, me senté en el balcón, tenía todo el día para mí, sin actualizaciones de Grant, sin mensajes de trabajo nocturnos, sin andar con cuidado alrededor de alguien que claramente no me respetaba. El lunes por la mañana sonó mi teléfono, un número que no reconocía. Hola, Zach Wesley, sí, habla Olivia de Recursos Humanos en St. Kevin Health, llamo por una situación relacionada con tu pareja Audrey Tate. Oh, esto debería ser interesante, expareja, terminamos anoche, ya veo, bueno, quiero dejar esto muy claro, no te estamos pidiendo que participes en nuestra investigación interna, sin embargo, recibimos tu correspondencia al señor Stilton y quería aclarar algunos detalles para nuestros registros. ¿Enviaste esa tarjeta y la tarjeta de regalo voluntariamente? Lo hice, y usted sabía que la señorita Tate y el señor Stilton tenían una relación profesional, lo sabía, ella lo describía como su esposo del trabajo y decía que él le compraba el almuerzo con frecuencia, ella misma me lo contó. Hubo una pausa, podía escuchar el tecleo, ya veo, y usted sabía de alguna relación romántica, no podría decirlo con certeza, pero la relación parecía inapropiada. Más tecleo, de acuerdo, gracias por su tiempo señor Wesley. Esta llamada fue simplemente para verificar el origen de la correspondencia, no está obligado a proporcionar más información, entendido, que tenga un buen día. Colgué y sonreí, estaban construyendo su caso y yo acababa de confirmar todo lo que necesitaban saber. 2 días después, el martes por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Edward, el padre de Audrey, necesitamos hablar, llámame de inmediato. Edward Tate, lo había visto exactamente 3 veces en 3 años, un tipo insoportable, abogado municipal en la oficina del fiscal de la ciudad, el tipo de hombre que menciona su escuela de derecho en cada conversación y actúa como si fuera personalmente responsable de todo el sistema de justicia. Desde el primer día había dejado muy claro que yo no era lo suficientemente bueno para su hija, quería que se casara con un abogado o un médico, alguien con verdadero prestigio. No lo llamé, le respondí por mensaje, no estoy interesado en hablar, que tenga un buen día. Me llamó 4 veces más, ignoré todas, luego recibí un correo electrónico desde su dirección oficial de la ciudad, con membrete profesional y todo. Señor Wesley, usted ha creado una situación insostenible para mi hija a través de sus acciones imprudentes y maliciosas. Su interferencia en su vida profesional constituye acoso y ha causado daños significativos a su carrera y reputación. Exigimos que se comunique de inmediato con St. Kevin Health y retire su correspondencia. El incumplimiento resultará en acciones legales. Esperamos su respuesta en 48 horas. Edward Tate, abogado. Lo leí 2 veces, luego se lo reenvié a alguien a quien debería haber llamado hace una semana. Mi amigo Jarrell de la universidad, es abogado de contratos, se dedica a disputas corporativas aburridas, temas de responsabilidad laboral, pero es increíblemente inteligente y me debía un favor por ayudarlo a mudarse el año pasado. Lo llamé, Jarrell, necesito consejo y tal vez representación. Oh mierda, ¿qué hiciste? Envié una tarjeta de agradecimiento, le expliqué toda la situación. Jarrell guardó silencio un minuto, luego empezó a reírse. Amigo, esto es lo más mezquino y brillante que he escuchado, y legalmente no hiciste nada malo, eso pensé, no en serio, eso no es acoso, eso es documentación precisa, si su relación era inapropiada, eso es problema de ellos, no tuyo, así que la amenaza del padre es una tontería. Completamente, pero déjame redactar una respuesta, no te involucres con él directamente, déjame manejarlo.
2 días después, Jared me envió un borrador de su carta de respuesta, era una obra de arte, básicamente decía, los problemas laborales de su cliente son resultado directo de su propia conducta y de las políticas de su empleador, mi cliente envió una nota de agradecimiento educada y factual, si esa nota causó problemas fue porque la conducta que mencionaba era problemática, cualquier otra amenaza será considerada acoso y buscaremos sanciones contra su oficina. La envió por correo certificado a la oficina de Edward, no escuchamos ni una palabra más después de eso. Pero el verdadero caos apenas comenzaba. Aproximadamente una semana después de haber echado a Audrey, empecé a recibir mensajes en Facebook de personas que apenas conocía, amigas de Audrey, su compañera de universidad, algunos primos, todos diciéndome qué persona horrible era, cómo había destruido su vida por nada, cómo era celoso y controlador, cómo debería sentirme avergonzado. Bloqueé a cada uno de ellos sin responder. Luego recibí un mensaje de Lexi, la mejor amiga que la recogió esa noche, eres un cobarde y un narcisista, Audrey está pasando por el infierno por tu culpa, Grant solo estaba siendo un buen mentor, tú lo convertiste en algo que no era porque eres inseguro, ella merece algo mejor. Miré ese mensaje un momento, luego escribí una respuesta, Grant es un hombre casado de 40 años que compraba almuerzos diarios para su subordinada directa de 26 años y le permitía llamarlo su esposo del trabajo, si eso es mentoría entonces yo soy el papa. Presioné enviar y la bloqueé también. Los secuaces siguieron escribiéndome durante unos días y luego se detuvieron, supongo que Audrey les dijo que se calmaran o tal vez se dieron cuenta de que no iba a responder, de cualquier forma, el ruido desapareció. Pero el asunto financiero estaba a punto de ponerse complicado, ¿recuerdas ese coche que mencioné? El sedán de lujo por el que tontamente confirmé, sí, ese se convirtió en un problema. Aproximadamente 2 semanas después de la ruptura recibí una llamada del concesionario, Audrey no había hecho su pago y, como codeudor, ahora yo era responsable. La llamé, era la primera vez que hablábamos desde que se fue. No hiciste el pago del coche. No tengo trabajo, Zach, por si lo olvidaste, destruiste mi carrera. Ese no es mi problema, necesitas hacer el pago o reportaré el vehículo para una recuperación voluntaria. No lo harías, mírame, le di 48 horas, no pagó, llamé a la financiera e inicié la recuperación voluntaria, les dije dónde estaba estacionado el coche, en el complejo de apartamentos de Lexi, les di los detalles y seguí con mi día. 3 días después llegó una grúa y se lo llevó. Audrey me llamó gritando que le había robado su coche. No es tu coche, es del banco, dejaste de pagarlo, así funciona la financiación. Me colgó. Una semana después recibí otro correo de Edward, este aún más ridículo que el primero. Señor Wesley, su continuo acoso a mi hija ha escalado a robo y sabotaje financiero, usted ha robado su vehículo y destruido su medio de empleo. Estamos preparados para presentar una demanda por $25,000 en daños, tiene 72 horas para devolver el vehículo y proporcionar compensación o procederemos con acciones legales. Se lo reenvié a Jared, me llamó inmediatamente riéndose tan fuerte que casi no podía hablar. Este tipo es un idiota o está desesperado, no puedes robar un coche que está siendo recuperado por falta de pago, y $25,000 en daños ¿por qué? ¿Por su sufrimiento imaginario? Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta de Jared fue otra obra maestra, detallaba cómo no tenía ninguna obligación legal de pagar el coche de Audrey, como la recuperación voluntaria es una solución financiera estándar ante el incumplimiento y como cualquier demanda sería desestimada inmediatamente con posibles sanciones por presentar una reclamación frívola. La envió por correo certificado. Nunca volvimos a saber de Edward Tate. Pensé que el drama había terminado, realmente lo pensé. Audrey se había ido, las amenazas legales se habían desvanecido, finalmente empezaba a sentirme normal otra vez. Limpié a fondo todo el condominio, vendí algunos muebles que habíamos comprado juntos, los reemplacé con cosas que realmente eran de mi gusto. Incluso empecé a salir de nuevo, nada serio, solo citas para tomar café aquí y allá, probando el terreno. Pero Audrey aún tenía una jugada más. Era una mañana de sábado, unas 3 semanas después de la ruptura, estaba en la cocina preparando el desayuno, huevos revueltos, tocino, pan tostado, mi amigo Dad iba a venir más tarde para ver el fútbol, la vida era buena. Entonces golpearon mi puerta con fuerza. Miré por la mirilla, un oficial de policía estaba en la entrada, el corazón se me cayó al estómago, ¿qué demonios? Abrí la puerta, ¿puedo ayudarlo oficial? ¿Es usted Zach Wesley? Sí, estoy aquí para realizar una supervisión civil. La señorita Audrey Tate está aquí para recoger sus pertenencias personales, ha expresado preocupación de que usted no le permita el acceso. Miré más allá de él y allí estaba, de pie en la acera, sonriendo con superioridad, y junto a ella Edward, con cara de querer embargarme el alma.
Este era su gran plan, usar a la policía para intimidarme, forzar un enfrentamiento. Pero había algo, yo me había preparado para esto. Por supuesto, oficial, encantado de ayudar, mantuve mi voz tranquila y hasta amistosa. De hecho, he tenido todas sus pertenencias empacadas y listas desde hace semanas, simplemente nunca arregló un horario para recogerlas. Abrí más la puerta, justo allí en mi recibidor había 12 cajas de cartón cuidadosamente selladas, etiquetadas y organizadas, apiladas perfectamente. Pasé un fin de semana entero revisando el condominio y reuniendo cada cosa que le pertenecía. El oficial miró las cajas, luego me miró a mí y después a Aubrey. De acuerdo, señora, puede venir a recoger sus cajas. La sonrisa de Aubrey desapareció, eso no estaba en el plan, quería una escena, quería hurgar entre mis cosas, acusarme de esconder cosas, hacer un espectáculo, pero yo ya había hecho el trabajo. Pero por supuesto no pudo dejarlo pasar. Eso no es todo, dijo mientras subía por el camino, su voz tenía ese filo agudo, mis cosas más valiosas todavía están ahí, él las está reteniendo. El oficial me miró, podía ver el escepticismo en sus ojos. Oficial, cada una de las cosas que posee está en esas cajas, fui muy meticuloso, incluso empaqué cosas que no estaba seguro de que fueran suyas solo para estar seguro. Miente, interrumpió Aubrey con la voz cada vez más alta, el escritorio antiguo de mi abuela está en el estudio, es una reliquia familiar invaluable, vale miles, lo está reteniendo a propósito. Edward dio un paso al frente, oficial, mi hija tiene razón, este hombre está reteniendo una propiedad valiosa perteneciente a nuestra familia, una propiedad que ha sido transmitida por generaciones, exigimos acceso para recuperarla. Miré al oficial y luego a Audrey y a su padre, esta era su opción nuclear, afirmar que yo guardaba una reliquia invaluable, hacerlo sonar como un robo, ganarse al policía, pero yo estaba listo. Oficial, se refieren al escritorio de caoba de los años 1920 que está en el estudio, sí, gritó casi Aubrey, mi escritorio, el que compré en Oak and Iron Resale en agosto de 2023. Silencio. Saqué mi teléfono, abrí mi correo, busqué recibo escritorio antiguo, lo encontré, le entregué el teléfono al oficial. Aquí está el recibo de la tarjeta de crédito, $1,050 de Oak and Iron Resale, mi nombre, mi tarjeta, comprado para el condominio, no es una reliquia, no es suyo. El oficial leyó el recibo, todo su comportamiento cambió, sabía exactamente de qué se trataba, una ex rencorosa. Me devolvió el teléfono. Señora, dijo con voz plana y firme, esto es una disputa civil, la propiedad de los regalos es algo que decide un juez, no voy a alterar el orden por un escritorio. Mi trabajo aquí es asegurarme de que recoja sus pertenencias y se retire pacíficamente, así que lleve sus cajas, señora. Edward empezó a protestar, oficial, no creo que entienda quién soy abogado y yo, señor, lo interrumpió el oficial con voz fría, entiendo que usted es un ciudadano que debe permanecer en la acera mientras su hija recoge sus cajas. El rostro de Edward se volvió púrpura, como si estuviera a punto de tener un derrame, pero no tenían opción. Durante los siguientes 20 minutos me quedé en la puerta observando en silencio cómo Audrey y su padre cargaban caja tras caja de sus cosas en la parte trasera de su Mercedes. El oficial se quedó allí todo el tiempo, asegurándose de que nadie comenzara nada. Cuando finalmente terminaron de cargar todo, Audrey se dio la vuelta, un último intento por tener la última palabra, para clavar el cuchillo. Vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida, Zach. Solo la miré, ya me arrepiento de los últimos 3 años, Audrey, pero me siento mejor con respecto al futuro. Asentí al oficial, gracias por su tiempo, oficial, él inclinó la gorra, que tenga un buen día, señor. Cerré la puerta, la aseguré con llave y luego realmente me reí, intentaron acorralarme, usar a la policía para hacerme parecer el villano, y le salió tan mal que tuvieron que irse arrastrando con cajas de zapatos mientras un policía se aseguraba de que se comportaran. Me senté en el sofá, abrí una bebida y encendí el partido. Las semanas después de la supervisión civil fueron tranquilas, casi inquietantemente tranquilas, sin más mensajes de texto de Audrey, sin mensajes enojados de sus amigas, sin amenazas legales de Edward. Era como si finalmente todos hubieran comprendido que no tenían poder, ni caso, ni base alguna. Pero tenía curiosidad, no voy a mentir, quería saber cómo terminó todo para ellos, así que me mantuve atento. Tenía un amigo en común, un tipo llamado Luke, con quien tomaba unas copas de vez en cuando, era amigo de ambos pero se mantuvo neutral durante la ruptura. Una noche, durante unas cervezas, le pregunté, ¿qué tan mal está todo? Luke solo negó con la cabeza, amigo, está mal, al parecer la investigación de recursos humanos en St. Kedenhout se volvió completamente nuclear. Revisaron cada correo, cada mensaje, cada invitación de calendario entre Grant y Audrey,
y lo que encontraron fue condenatorio, no una prueba absoluta de una relación física, pero sí suficiente enredos emocionales y violaciones de política para justificar un despido. Grant fue despedido primero, despido inmediato, sin indemnización, solo una caja con sus cosas personales y un guardia acompañándolo fuera del edificio. Su esposa se enteró de todo, los almuerzos, los mensajes, los comentarios de esposa del trabajo, pidió el divorcio en una semana. Según Luke, que lo oyó a través del rumor de oficina, el divorcio de Grant fue brutal, su esposa lo dejó sin nada, se quedó con la casa, el barco y la custodia principal de los hijos. Aparentemente ahora vive en un deprimente apartamento de alquiler y sigue trabajando en administración sanitaria, pero en un puesto mucho menor, en un hospital competidor, un colapso total de carrera. En cuanto a Audrey, también la despidieron, 2 semanas después de Grant, lo extendieron solo lo suficiente para hacerla sudar. La razón oficial fue violación de la política ética de la empresa y conducta inapropiada para una empleada, el tipo de despido que aparece en las verificaciones de antecedentes. Después de que la eché, se quedó con Lexi, eso duró unas 6 semanas y según Luke fue un desastre. Verás, Audrey se había acostumbrado a cierto estilo de vida, mi estilo de vida, yo ganaba bien, pagaba la mayoría de las cosas sin hacerlo notar, ella se acostumbró y lo esperaba. Cuando se mudó con Lexi aparentemente asumió que sería igual, alquiler gratis, comida gratis, solo una parada temporal hasta conseguir su próxima gran oportunidad. Pero Lexi tenía su propia vida y no iba a convertirse en la nueva proveedora de Audrey. Audrey no pagaba alquiler, se comía toda la comida, nunca limpiaba, solo se la pasaba buscando trabajo y quejándose de lo injusto que era todo, de cómo era la víctima, de cómo yo había arruinado su vida, de cómo Grant la había traicionado. Lexi finalmente perdió la paciencia, le dijo que tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir, Audrey la llamó una mala amiga, dijo que no la apoyaba durante una crisis, Lexi le dijo que se largara. Sin trabajo, sin coche por la recuperación y sin amigas dispuestas a recibirla, Audrey tenía una única opción, volvió a casa, con sus padres, en su ciudad natal, el lugar del que pasó toda su veintena intentando escapar. Luke había oído por el rumor que Edward estaba furioso, no con Audrey por engañar o violar políticas, no, estaba enojado por la vergüenza. Su hija fue despedida de un prestigioso sistema hospitalario por una violación ética, sus amenazas legales fueron destruidas por un abogado de contratos, su gran jugada de intimidación con la policía fracasó. Su reputación como gran abogado se vio afectada porque la gente de su círculo social se enteró de que su hija no podía mantener separada su vida personal y profesional. Actualmente Audrey trabaja en un empleo de nivel inicial en la recepción de una clínica ortopédica local en su ciudad natal, el tipo de trabajo que tenía justo al salir de la universidad, contestando teléfonos, archivando documentos, ganando $15 la hora, sin más almuerzos corporativos, sin cenas elegantes, sin esposo del trabajo comprándole DoorDash, la vida de lujo se acabó. Mientras tanto yo estoy bien, en realidad mejor que bien. El golpe crediticio por la recuperación del coche fue horrible, no voy a endulzarlo, mi puntaje bajó unos 90 puntos, estoy luchando por ello, disputándolo, proporcionando documentación de que no tenía posesión del vehículo y que la codeudora incumplió. Jared dice que es un proceso largo y molesto pero que eventualmente lo ganaré, es el precio de sacar a alguien tóxico de mi vida, sinceramente vale la pena. Vendí ese estúpido escritorio antiguo, obtuve $1,800 por él, usé el dinero para pagarle a Jared por su trabajo legal y tomé un fin de semana largo en Colorado, fui a acampar, sin servicio de teléfono, solo yo, las montañas y la realización de que había esquivado una bala enorme. Han pasado unos 6 meses desde que envié esa tarjeta, medio año desde la cena donde Audrey me dijo que debía mejorar, es increíble lo rápido que puede cambiar tu vida cuando dejas de aceptar la falta de respeto. Ya no pienso mucho en ella. Me encontré con Luke hace unas semanas, nos vimos como siempre y me dio una actualización sin que siquiera se lo pidiera. Al parecer Audrey sigue en ese trabajo administrativo en su ciudad natal, sigue viviendo con sus padres, sigue amargada, aparentemente está en aplicaciones de citas ahora pero sin mucha suerte. Resulta que cuando comienzas con mi ex arruinó mi vida, los hombres tienden a deslizar a la izquierda. El divorcio de Grant ya se finalizó, su exesposa se quedó con todo, la casa, el barco, los hijos y una generosa pensión. Aparentemente ahora trabaja para un pequeño sistema hospitalario regional ganando una fracción de lo que solía ganar, nadie en el ámbito sanitario local confía en él, su perfil de LinkedIn está configurado como privado. Edward Tate, abogado, no se ha vuelto a comunicar, supongo que sigue lamiéndose el ego herido en algún lugar. Tal vez les dice a las personas en las fiestas de cóctel que el ex de su hija era inestable o cualquier cosa que le ayude a dormir por la noche. En cuanto a mí, estoy bien, realmente bien, llevo saliendo con una chica, Elena, desde hace 5 meses, acabamos de regresar de un viaje de fin de semana a Asheville,
Quería visitar unos jardines botánicos para un proyecto en el que trabaja. Pasamos todo el día caminando y ella me señalaba plantas y diseños y explicaba por qué ciertos espacios funcionaban. No tenía idea de que la arquitectura paisajista fuera tan compleja, fue realmente fascinante. El asunto del crédito todavía se está resolviendo. Jared sigue luchando la disputa, dice que estamos progresando pero que esas cosas tardan una eternidad, probablemente tomará otros 6 meses resolverlo por completo. Pero no importa, es solucionable, todo es solucionable. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber enviado la tarjeta, si debería haber terminado con ella como una persona normal y seguir adelante, y la verdad es que no, ni un poco. En el Día de Acción de Gracias, mi hermano intentó forzarme sobre mi esposa, mis padres lo apoyaron y dijeron que yo estaba inestable. Cuando lo detuve meses después, él estaba tras las rejas. Ellos estaban en bancarrota por las demandas y yo era dueño de la casa que juraron que nunca heredaría. Hola Reddit, supongo que el mejor lugar para empezar es diciendo que ya no hablo mucho con mi familia, no es por una sola pelea o alguna gran ruptura dramática, es una vida entera de pequeñas cosas que se convirtieron en cosas grandes y que finalmente me hicieron darme cuenta de que era mejor mantener la distancia. Así fue, me llamo Daniel, tengo 34 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta intentando deshacer el daño que causó crecer en mi familia. Mis padres, Harold y Patricia, me criaron junto a mi hermano menor Ryan en una casa que se sentía más como una competencia que como un hogar. Mi padre era el tipo de hombre que creía que el amor duro significaba no mostrar nunca ninguno, mi madre no era mucho mejor. Constantemente nos comparaban a Ryan y a mí en todo, notas, deportes, amigos, cualquier cosa que se te ocurra. Cuando yo sacaba una B más y él una C, no me felicitaban, solo preguntaban por qué no le enseñaba a hacerlo mejor. Ryan siempre fue el futuro de la familia, incluso cuando reprobaba clases y se metía en problemas, yo era el confiable, el que no les preocupaba. Suena como un cumplido, pero no lo es, solo significaba que yo era invisible. Cuando cumplí 18 años estaba tan desesperado por irme que me fui a estudiar a la universidad al otro lado del país y nunca miré atrás. Después de eso tuvimos poco contacto, a veces llamaban, generalmente cuando Ryan necesitaba dinero o cuando querían recordarme que la familia viene primero. La última vez que los visité antes de cortar el contacto definitivamente fue hace casi 6 años y fue un desastre. Ryan se emborrachó e hizo un comentario repugnante sobre mi entonces novia, ahora mi esposa Emily. Esa fue la noche en que me di cuenta de que él no solo estaba celoso de mi vida, sino obsesionado con ella. Al principio pensé que estaba exagerando, pero con los años su comportamiento dejó claro que no era así. Le enviaba mensajes inapropiados a través de las redes sociales, la llamaba tarde por la noche para hablar y una vez incluso apareció sin invitación en su trabajo. Le dijo a la recepcionista que me estaba dando una sorpresa para que lo dejaran quedarse cerca de su escritorio. No fue algo juguetón ni inofensivo, fue espeluznante. Emily lo bloqueó en todas partes, yo le dije que si alguna vez volvía a contactarla llamaría a la policía. Se detuvo, pero siempre tuve la sensación de que no había terminado. La vida sin ellos era tranquila, Emily y yo construimos una vida de la que estábamos orgullosos, buenos trabajos, un pequeño pero acogedor apartamento, y nos mudaríamos a una casa pequeña esa primavera, con amigos que se sentían más como familia de lo que mi propia familia había sido jamás. Esa paz duró hasta hace un mes, cuando un sobre apareció en nuestro buzón sin remitente. Dentro había una tarjeta con un pavo y un mensaje escrito por mi madre que decía, organizamos el Día de Acción de Gracias este año, ha pasado demasiado tiempo, toda la familia estará allí, esperamos que vengan. Un movimiento clásico de control, sin información para confirmar asistencia, solo una exigencia. Le envié un mensaje de texto de todos modos, sin un nos encantaría verte ni un esperamos que puedas venir, solo los esperamos. Era típico de ellos, no era una invitación, era una orden. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura, pero Emily me miró y dijo, tal vez deberíamos ir, no por ellos, sino por nosotros, no deberíamos tener miedo de ver a tu familia, y añadió, tal vez sea hora de dejar esto atrás. No estaba convencido, pero tenía razón, planeábamos formar una familia pronto y parte de mí sentía que necesitaba un cierre antes de convertirme en padre. Si no por otra cosa, quería mirarlos a los ojos y dejar claro que su comportamiento y el de Ryan ya no serían tolerados. Así que, contra mi mejor juicio, envié un breve mensaje de texto a mi madre diciendo que iríamos. En el momento en que presioné enviar, me arrepentí. Una semana después, apareció la primera señal de que esto era un error. Emily estaba doblando la ropa cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que decía, no puedo esperar a verte de nuevo, extraño tu sonrisa. Sin nombre, sin contexto, pero ambos sabíamos exactamente quién era, Ryan.
No había cambiado, si acaso estaba más atrevido. Emily bloqueó el número sin responder, pero yo me quedé mirando la pantalla con el estómago encogido. Quería creer que este día de Acción de Gracias podría ser diferente, que tal vez ellos habían cambiado o al menos madurado un poco, pero en el fondo sabía la verdad, gente como mis padres no cambia y Ryan mucho menos. Si acaso tenía la sensación de que esta cena solo iba a empeorar las cosas. Aún así decidimos ir, tal vez fue terquedad, tal vez solo quería enfrentar el problema de frente en lugar de dejarlo acechar en el fondo para siempre. Le dije a Emily antes de dormir esa noche, si pasa algo, lo que sea, nos vamos, sin segundas oportunidades. Ella asintió, ambos sabíamos que no íbamos solo a casa por el Día de Acción de Gracias, sino que regresábamos a un lugar del que había pasado la mayor parte de mi vida intentando escapar. El viaje a casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual, Emily miraba por la ventana casi todo el tiempo y podía notar que intentaba mantener la calma, yo también. No habíamos vuelto en casi 6 años y se sentía como si condujéramos hacia territorio enemigo. Cuando llegamos a la casa nada había cambiado, el mismo porche excesivamente decorado, los mismos setos perfectamente recortados, el mismo gran cartel de familia Carter clavado sobre la puerta principal como si fuera una especie de mansión. A mi madre siempre le había encantado presumir ante los vecinos. Y eso tampoco había cambiado. En el segundo en que salimos del coche la puerta se abrió y mi madre salió corriendo con los brazos abiertos como si viera a su hijo perdido hace años. «Oh Danny, mírate», dijo abrazándome con fuerza antes de apartarse para inspeccionarme. «Te ves mayor, cansado, supongo que la vida en la ciudad es más dura de lo que pensabas». Ahí estaba, ni un minuto dentro y ya había lanzado el primer insulto. Mi padre salió detrás de ella, me dio la mano con el entusiasmo de alguien que recoge un pedazo de basura y luego centró su atención en Emily. «Eres incluso más guapa de lo que recordaba», dijo un poco demasiado despacio, un poco demasiado cerca. «Ryan ha estado emocionado por verte». Fingí no escuchar esa última parte. Dentro de la casa había ruido y mucha gente, mi madre había invitado a más personas de las que esperaba, primos que no veía desde hacía años, viejos vecinos e incluso algunos amigos de la familia que apenas recordaba. Todos actuaban sorprendidos de verme, como si acabara de volver de la guerra en lugar de vivir a solo 2 estados de distancia. No habíamos estado allí ni 10 minutos cuando Ryan apareció, bajó las escaleras con esa misma sonrisa arrogante que recordaba, llevaba una camisa abotonada que probablemente pensaba que lo hacía parecer importante. Caminó directamente más allá de mí y abrazó a Emily durante demasiado tiempo. «Wow», dijo mientras aún la sostenía, «casi había olvidado lo bien que hueles». Emily se apartó forzando una pequeña sonrisa educada. «Hola Ryan, ha pasado un tiempo». «Ha pasado demasiado tiempo», dijo inclinándose más de lo necesario, «tenemos mucho de qué ponernos al día». Me interpuse entre ellos y le di una palmada en el hombro más fuerte de lo necesario. «Habrá tiempo para eso más tarde», dije. Él sonrió y se alejó, pero no sin mirar a Emily una vez más. Ella se acercó a mí y susurró, «Ya odio esto». Y solo empeoró. Durante la cena cada plato venía acompañado de algún comentario sarcástico. «No estábamos seguros de que vinieras», dijo en un momento, «quiero decir, estás tan ocupado con tu importante trabajo». Mi padre añadió, «es bueno que pudieras hacer tiempo para la familia, la mayoría de la gente lo habría hecho una prioridad desde el principio». Ryan, por supuesto, se sentó junto a Emily. Cada vez que ella hablaba él se reía demasiado fuerte. A mitad de la comida mi padre carraspeó. «Escucha Daniel», dijo con esa voz falsa y calmada que siempre usaba cuando estaba a punto de decir algo ridículo. «Tu madre y yo hemos estado haciendo mucho por Ryan últimamente, ayudándolo a volver a ponerse de pie. Está comenzando un negocio de automatización de comercio electrónico, tiendas llave en mano administradas por un socio suyo que maneja el inventario y los anuncios, pero nosotros no nos hacemos más jóvenes y se está volviendo más difícil hacerlo solos». Allí estaba la verdadera razón por la que nos habían invitado. «Estoy seguro de que podrías colaborar», continuó, «te va bien, ¿verdad? Unos pocos miles para ayudar a tu hermano, para eso está la familia». Me reí porque no sabía cómo más responder. «¿Me estás pidiendo que invierta en las estafas de Ryan?» «Estafas», repitió mi madre ofendida, «es una oportunidad real, y después de todo lo que hemos hecho por ti, es lo mínimo que podrías hacer». «Todo lo que han hecho por mí», dije, «te refieres a criarme, eso se llama ser padre». Ryan intervino con un tono lleno de falsa humildad. «No necesito mucho, solo un poco de dinero inicial, Emily probablemente puede convencerte, ella siempre ha sido la más razonable». Ese fue el momento en que Emily dejó la servilleta sobre la mesa y me susurró, «quiero irme». Quise decir que sí,
Quise salir de esa casa y no mirar atrás nunca más, pero también sabía que si nos íbamos ahora todo esto nunca se detendría, ellos retorcerían la historia, harían parecer que nosotros éramos el problema y nada cambiaría, aún no. Le susurré de vuelta, vamos a terminar esto. Ella suspiró pero asintió. Nos quedamos hasta el postre, que fue más de lo mismo, insultos envueltos en falsa preocupación, comentarios inquietantes de Ryan y mis padres actuando como si les debiera todo. Cuando nos levantamos de la mesa estaba agotado. Emily y yo apenas dormimos, ella dijo que se despertaba durante la noche convencida de que escuchaba pasos fuera de nuestra habitación. Le creí, esa casa siempre había tenido una manera de hacer sentir observada a la gente. Cuando salí al pasillo para tomar café esa mañana Ryan ya estaba allí, apoyado contra la pared como si me estuviera esperando. Buenos días hermano mayor, dijo sonriendo, Emily ya está despierta, estaba pensando que podríamos dar un paseo, solo nosotros dos, ya sabes, ponernos al día. No respondí, solo lo miré hasta que finalmente se rió y se fue. Durante el desayuno su comportamiento se volvió más obvio, cada vez que Emily se movía Ryan la seguía con la mirada, si se levantaba para tomar algo él también se levantaba. En un momento extendió la mano sobre la mesa y rozó su muñeca mientras le pasaba la mantequilla, completamente innecesario. Emily se quedó inmóvil, luego retiró la mano en silencio y me miró, esa mirada lo decía todo, no estoy bien con esto. Enfrenté a mi madre cuando Ryan salió de la habitación. Está cruzando límites, dije, tienes que decirle que pare. Ni siquiera levantó la vista de los platos. Oh Daniel, no hagas un drama de todo, Ryan solo es cariñoso, sabes lo solo que ha estado. Cariñoso, repetí, está incomodando a mi esposa. Ella suspiró molesta, tal vez Emily debería intentar ser un poco más amable, esto hermano, no es un crimen ser amigable. Esa era su lógica, siempre excusar a Ryan, siempre culpar a otro. Más tarde esa tarde subimos a cambiarnos antes de la cena, cuando regresamos a nuestra habitación había un sobre la cama, no estaba allí antes. El estómago se me hundió en cuanto vi la cara de Emily. Después de abrirlo, la carta dentro estaba escrita a mano y era desordenada, y me hizo estremecer la piel. Pienso en ti todos los días, sé que no eres feliz con él, estamos destinados a estar juntos, te esperaré el tiempo que sea necesario. Las manos de Emily temblaban cuando me la entregó. Entró aquí, susurró, mientras no estábamos. Quise bajar corriendo en ese momento, pero Emily me detuvo, todavía no, solo guarda esto, podríamos necesitarlo. Fue lo más inteligente que pudo decir. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta, si las cosas seguían así ese papel podría terminar siendo una prueba. Esa noche Ryan apareció con alguien nuevo, un tipo llamado Víctor, parecía tener unos 30 y tantos, cabeza afeitada, reloj llamativo, el tipo de hombre que creía que un perfume caro lo hacía respetable. Me dio la mano como si fuéramos socios de negocios y enseguida empezó a hablar de oportunidades. Me entregó una tarjeta de una sociedad de responsabilidad limitada de una tienda que no reconocí, meses después ese mismo nombre apareció en los documentos de acusación. Ryan me dijo que te va bien, dijo Víctor, estamos a punto de lanzar algo grande, nuevas inversiones, enormes beneficios, un poco de ayuda de la familia podría marcar una gran diferencia. Casi me reí, no estoy interesado, le respondí. Piénsalo, dijo bajando la voz, no se trata solo de negocios, ayudar a la familia también trae recompensas de otras maneras. La forma en que lo dijo se sintió como una amenaza, no una sugerencia. Después de que se fueron Emily y yo nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, ella parecía agotada, asustada. No me siento segura aquí, admitió, ya no solo está siendo inapropiado, se está volviendo más atrevido. Asentí, lo sé y estoy cansado de esperar que esto desaparezca. Esa noche hice 2 llamadas, primero hablé con un amigo abogado de la universidad y le expliqué la situación, los mensajes, la carta, el acoso. Me dijo que documentara todo y guardara cualquier evidencia física. Si esto escala, querrás un registro de cada incidente, me dijo. Luego llamé a Lena, una vieja amiga que ahora trabajaba como detective. No hablábamos hacía tiempo, pero no dudó, mantén los teléfonos encendidos, guarda las pruebas en un lugar seguro y no lo enfrentes solo, me dijo. Si cruza una línea legal te ayudaré a presentar una denuncia. Cuando colgué me sentí un poco más en control, Ryan estaba cruzando una línea y si la empujaba más quería asegurarme de estar preparado. Emily estaba callada mientras nos preparábamos para dormir, me preguntó si podíamos irnos, olvidar todo, y una parte de mí también lo quería, pero otra parte sabía que si nos íbamos ahora él nunca se detendría, mis padres seguirían defendiéndolo y Ryan lo tomaría como permiso para ir más lejos. Solo un poco más, le dije,
Si intenta algo más no se saldrá con la suya esta vez. Y la próxima vez que Ryan cruzó la línea no sería algo que una carta o una llamada pudieran arreglar. La mañana del Día de Acción de Gracias se sentía tensa antes incluso de que empezara, la casa estaba más llena de lo que la había visto jamás. Mi madre corría por la cocina gritando órdenes, mi padre ya estaba en su modo de anfitrión, dando la mano y presumiendo del inexistente negocio de Ryan, y Ryan daba vueltas alrededor de Emily cada vez que podía. Para cuando nos sentamos a cenar había casi 40 personas abarrotadas en el comedor y la sala, la mesa estaba cubierta de comida, pero no tenía hambre. Mi madre se levantó para dar su discurso de bienvenida y en lugar de decir algo bonito lo convirtió en una indirecta. Estoy tan orgullosa de mis hijos, dijo poniendo su mano en el hombro de Ryan, uno de ellos ha permanecido cerca de la familia y nunca ha olvidado sus raíces, el otro bueno, al menos vino hoy. Todos rieron aunque no tenía gracia. Mi padre siguió con su propio comentario diciendo que Ryan finalmente estaba entrando en la adultez mientras yo me había ido y convertido en un extraño. Luego los primos empezaron a unirse, preguntando por qué no visitábamos más a menudo y si ahora nos creíamos demasiado buenos para la familia. No respondía nada de eso, Emily sostuvo mi mano bajo la mesa intentando calmarme, pero Ryan no iba a dejar pasar la noche en silencio. Ya estaba unos tragos por encima, arrastrando las palabras más fuerte de lo normal, actuando como si fuera el dueño del lugar. Así que dijo de repente haciendo sonar su copa, solo quiero decir algo. La habitación se quedó en silencio, Ryan sonrió como si fuera a dar un discurso. Siempre he dicho que Emily y yo habríamos hecho una gran pareja, dijo girándose hacia nosotros. Vamos, mírennos, nos gustan las mismas cosas, probablemente habría sido más feliz conmigo de todos modos. La mesa se quedó en silencio un segundo y luego algunas personas se rieron, mi madre fue la que más se rió como si fuera una broma inofensiva, mi padre añadió, bueno, aún hay tiempo, nunca se sabe cómo termina la vida. El rostro de Emily se puso rojo, murmuró algo y se levantó diciendo que necesitaba ir al baño. Ryan la miró mientras se alejaba, yo lo miré y le dije, no lo hagas. Él solo se encogió de hombros fingiendo no entender. Pasaron 5 minutos, luego 10, empecé a tener un mal presentimiento. Me levanté y comencé a caminar hacia el pasillo ignorando a los familiares que intentaban detenerme para charlar. La casa estaba más silenciosa allí atrás, doblé la esquina y escuché una voz ahogada en el piso de arriba, era la de Emily, luego un sonido más fuerte, un grito. Corrí escaleras arriba y seguí el ruido hasta el pasillo de invitados, ella había ido hacia el baño del pasillo, él la había empujado dentro de la habitación de invitados más cercana, la perilla no giraba, estaba cerrada con llave. La pateé, Ryan estaba dentro acorralando a Emily contra la pared, su mano estaba en su brazo y se inclinaba demasiado cerca. Ella me estaba empujando y gritándole que parara, él se volvió cuando la puerta se abrió de golpe y vi su rostro, esa misma expresión torcida y arrogante que siempre tenía cuando creía tener el control. Aléjate de ella, dije. Tranquilo, dijo riéndose, solo estamos hablando. No esperé, lo agarré por la parte de atrás de la camisa y lo aparté de ella. Él tropezó, intentó golpearme, falló y se estrelló contra la cómoda. Se incorporó y se lanzó hacia adelante empujándome en el pecho, entonces contraatacé con un puñetazo rápido a la mandíbula que lo hizo retroceder contra la pared. Todo se volvió caótico, Emily lloraba y trataba de separarme, pero Ryan volvió a lanzarse contra mí balanceándose salvajemente, nos estrellamos contra la mesita y tumbaron una lámpara. Lo empujé con fuerza y lo inmovilicé apoyando mi antebrazo sobre su pecho. Si alguna vez la tocas otra vez, dije, me aseguraré de que te arrepientas. Ambos nos congelamos cuando escuchamos a mi madre gritar desde el pasillo, ella había venido corriendo al oír el ruido y ahora estaba gritando que yo estaba atacando a su pobre hijo. Mi padre también apareció gritando que soltara a su hijo. Los siguientes minutos fueron un borrón, parientes abarrotaron el pasillo, alguien llamó a la policía, luego supe que fue mi padre. Ryan fingía ser la víctima gritando que yo me había vuelto loco sin motivo. Emily intentaba explicar pero nadie escuchaba. Para cuando llegaron los policías la casa era un desastre, nos separaron a todos, un agente tomó mi declaración en la cocina, otro habló con Emily arriba y 2 más interrogaban a Ryan en la sala. Fotografiaron la cerradura rota y la lámpara volcada, registraron la puerta de la habitación de invitados como dañada y embalaron la carta manuscrita como evidencia. Un agente hizo que Emily exportara los mensajes de texto y los registros de llamadas a un correo del caso en el acto. Le dieron una tarjeta de una defensora de víctimas con el número del caso y confirmaron que tenían cámaras corporales de las declaraciones iniciales. Un oficial me apartó en la cocina y repasó todo paso a paso. Dime exactamente qué ocurrió, dijo. Se lo expliqué desde el principio,
El grito de Emily, la puerta cerrada, Ryan intentando forzarla, yo arrancándolo y defendiéndola. El oficial asintió y siguió escribiendo. En la sala Ryan daba su propia versión sentado en el sofá con una bolsa de hielo en la mandíbula, llorando y contando a quien quisiera escuchar que yo había estallado de la nada y lo había atacado sin provocación. Me odia, seguía diciendo, siempre me ha odiado, yo solo intentaba hablar con Emily y él perdió el control. Los oficiales no parecían convencidos, ya habían hablado con Emily y ella les había mostrado los mensajes, la carta y capturas de pantalla de meses atrás cuando Ryan le había escrito cosas como sueño contigo cada noche. También les contó sobre el incidente en su trabajo y las llamadas no deseadas, no fue solo una noche, esto se había ido acumulando durante años. 2 de mis primos corroboraron su versión, dijeron que Ryan había presumido una hora antes, me voy a mover esta noche, ella me quiere, solo que aún no lo sabe. Un poco después de la medianoche esposaron a Ryan y le leyeron sus derechos. Mi madre les gritó que pararan llamándolo un malentendido y mi padre gritó que Emily mentía para protegerme, nada de eso importó, las pruebas hablaban por sí mismas. Uno de los oficiales volvió hacia mí y dijo que estaba libre para irse basado en lo que tenían, tus acciones entran en la defensa de otra persona, no serás acusado. Asentí, pero no me sentí aliviado. Emily estaba sentada en el sofá con una manta sobre los hombros mirando al suelo, parecía exhausta, como si todo aquello le hubiera drenado cada onza de energía. Salimos de la casa alrededor de la 1 de la madrugada y condujimos directamente a casa, ninguno de los dos habló durante el viaje, estábamos demasiado cansados para procesar lo que acababa de suceder. Esperé que se hubiera acabado, no fue así. 3 días después Ryan salió bajo fianza y lo primero que hizo fue cambiar otra vez su historia. Ahora decía que Emily había estado coqueteando con él toda la noche y que yo había reaccionado con celos. Mi madre repitió esa versión a quien quisiera escucharla. En menos de una semana, el 3 de diciembre, ella publicó una nota de 900 palabras en Facebook alegando que Emily había invitado a Ryan arriba y que yo había amenazado con matarlo, presentándose a sí misma como la pacificadora. 2 días después comenzaron a circular en el mismo hilo capturas de los mensajes directos de Ryan desde el 2019 hasta el 2023 y el informe policial, y los comentarios se volvieron fuertemente en su contra. Luego vino la demanda. El abogado de mi padre envió una carta diciendo que me demandarían por agresión, daños emocionales y pérdida de reputación familiar, exigiendo $150,000 en concepto de daños. Cuando la leí reí de verdad, no solo era desesperado, era delirante, pero no iba a quedarme sentado y dejar que arrastraran mi nombre por el lodo. Llamé a mi abogado el mismo día y le dije que presentara una contrademanda por difamación, acoso y angustia emocional. Teníamos más que suficiente evidencia, años de mensajes, la carta, declaraciones de testigos y reportes policiales. Mi abogado estaba confiado, si quieren llevar esto a los tribunales se van a arrepentir, dijo. Mientras tanto Víctor decidió involucrarse, una semana después de la demanda apareció fuera de mi edificio de oficinas apoyado en su coche como si me esperara. No querrás hacer esto, me dijo al acercarme, retira los cargos, retira la demanda y esto desaparece, sigue presionando y las cosas empeorarán. No respondí, saqué el teléfono y empecé a grabar. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Él miró más allá de mí y dijo que no era una amenaza, era un consejo. Le envié el video directamente a Lena, ella lo remitió a la policía y lo añadieron al expediente en curso. Desde ese momento Víctor pasó a formar parte oficialmente de la investigación. A finales de ese mes los fiscales presentaron cargos por intento de agresión sexual, denominado agresión con intención en nuestro estado, acoso grave, hostigamiento, contacto ilegal y violación de una orden de protección. El fiscal nos dijo que estaban llevando el caso con seriedad por la evidencia y el patrón de comportamiento continuo. Mi contrademanda contra mis padres avanzaba y Víctor ahora estaba siendo vigilado por posible manipulación de testigos. A través de todo eso Emily se mantuvo fuerte, se reunió con los detectives, dio declaraciones y se preparó para el juicio, pero yo podía ver cuánto la estaba afectando. Dejamos de salir, manteníamos las puertas cerradas y mirábamos por encima del hombro más veces de las que queríamos admitir. Sentíamos que toda nuestra vida se había convertido en una larga lucha, no solo contra Ryan, sino contra las personas que se suponía que debían amarnos más, y por mucho que me doliera admitirlo sabía que estaba lejos de terminar. Cuanto más presionábamos por responsabilidad más feo se volvía todo. Pensé que lo peor había pasado tras el arresto de Ryan, pero fui ingenuo, las semanas que siguieron hicieron que el Día de Acción de Gracias pareciera nada. Todo comenzó a desmoronarse más rápido de lo que imaginé y cada secreto que mi familia había intentado ocultar empezó a salir a la luz. La primera señal llegó menos de 2 semanas después de la primera audiencia.
Habíamos obtenido una orden de restricción temporal en su comparecencia y por un tiempo pareció obedecerla. Luego una noche alrededor de las 9:30 recibí una alerta de la cámara del porche. Cuando revisé la transmisión, Ryan estaba de pie en nuestra puerta, con las manos en los bolsillos, solo mirando la puerta. Le dije a Emily que se quedara dentro y abrí la puerta apenas. «Estás violando una orden judicial, vete ahora», dije. Él sonrió como si no significara nada y respondió, «Solo quiero hablar con ella». Cerré la puerta de golpe y llamé al 911. La policía llegó 20 minutos después y lo encontró sentado en su coche al final del camino de entrada. Lo arrestaron en el acto por violar la orden de restricción. El fiscal presentó una moción para revocar su fianza y esta vez no volvió a casa. Eso por sí solo ya habría empeorado las cosas, pero el caso civil y la investigación de sus finanzas estaban revelando mucho más. Mi abogado me llamó una tarde y dijo, encontramos algo. Ryan y mi padre habían desviado más de $300,000 de una cuenta de herencia que mi abuela había dejado para mi madre. Estaba destinada a su jubilación, pero la vaciaron en los negocios falsos de Ryan, deudas y pagos turbios vinculados a las estafas de Víctor. Las consecuencias fueron inmediatas. Una vez que esos registros se hicieron públicos, la reputación de mis padres quedó destrozada. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas. Personas que habían conocido durante décadas los eliminaron en línea, incluso su iglesia se distanció. Patricia no pudo soportar la vergüenza y comenzó a publicar largas y enfadadas diatribas en línea culpándome a mí y a Emily. Afirmaba que Emily había provocado a Ryan y que yo la había lavado el cerebro. En una publicación dijo que yo había abusado de Ryan cuando éramos niños y que él estaba actuando por un trauma. Al principio algunas personas la creyeron, luego empezaron a circular capturas de los mensajes de Ryan, los registros policiales y los documentos judiciales. La gente vio la verdad, las mentiras la hicieron parecer desesperada y su credibilidad se evaporó. La situación de Víctor también explotó. Fue arrestado por agentes federales en un caso de fraude no relacionado que involucraba empresas de inversión falsas. Enfrentando una condena seria, accedió a cooperar. Entregó mensajes de texto, transferencias bancarias y correos electrónicos que vinculaban directamente a Ryan con lavado de dinero y otras actividades ilegales. Los registros bancarios citados mostraron que las cuentas comerciales de Ryan realizaban transferencias a 2 sociedades pantalla controladas por Víctor dentro de los mismos días en que se retiraba dinero de la herencia de mi abuela. Víctor entregó mensajes en los que le decía a Ryan que dividiera los depósitos y los canalizara a través de esas entidades antes de enviarlos nuevamente al exterior, exactamente el patrón descrito por los agentes en el caso de fraude. Eso cambió completamente el tono del caso penal. Lo que comenzó como un caso de agresión y acoso ahora incluía posibles delitos financieros. Ryan ya no era solo un hermano perturbador, era parte de una investigación activa por fraude y lavado. Mi padre empezó a entrar en pánico, llamó al despacho de mi abogado intentando negociar, ofreciendo retirar la demanda contra mí si yo retiraba la contrademanda y dejaba de cooperar con los fiscales. Lo ignoramos. Una semana después me dejó un mensaje de voz diciendo: estás destruyendo a esta familia, ¿te arrepentirás? Lo borré sin escuchar el resto. Las paredes se le cerraban. Los llamados amigos de Ryan se volvieron contra él. Uno de ellos testificó que Ryan se había jactado de deshacerse de mí e incluso insinuó planes para volver a acosar a Emily si alguna vez salía libre. Las personas que antes lo defendían desaparecieron. La casa donde crecí fue vandalizada 2 veces con palabras como mentirosos y criminales pintadas en aerosol sobre la puerta del garaje. Para cuando terminaron las audiencias preliminares, el apellido Carter era una broma. Todos en el pueblo sabían del intento de agresión, la orden de restricción, el robo de la herencia y el lavado de dinero. Mis padres habían pasado décadas construyendo una imagen pública de respetabilidad y ahora eran el ejemplo de advertencia del que todos susurraban. Emily y yo nos concentramos en mantenernos seguros, cambiamos nuestros números de teléfono, mejoramos la seguridad de la casa y dejamos de publicar en línea. Lena se mantenía en contacto con actualizaciones de la investigación y cada vez que hablábamos el mismo panorama se volvía más claro. No solo iban a perder esta batalla, iban a perderlo todo. Ya no se trataba de la obsesión de un hombre o de la disfunción de una familia, esto se había vuelto algo más grande, un colapso total de un sistema que habían construido sobre mentiras y favoritismo, y por primera vez estaban pagando por cada decisión que habían tomado. La verdad había salido a la luz, el daño era irreversible. Y todo lo que podían hacer ahora era ver cómo todo lo que les importaba se desmoronaba pieza por pieza, y no sentí ni una pizca de culpa por ello. Habían pasado años destruyéndome, haciéndome creer que yo era el problema, pero ahora, por fin, la realidad los había alcanzado y no había salida posible.
Los juicios tardaron casi un año en resolverse, se sintió como vivir en cámara lenta, audiencias judiciales, reuniones con abogados, preparación de testigos, más audiencias y una espera interminable, pero cuando finalmente terminó el resultado fue mejor de lo que jamás podría haber esperado. Cada persona que intentó destruirnos pagó por ello. El caso penal de Rand fue el primero en concluir, la evidencia era abrumadora, los mensajes, la carta, el testimonio de Amelie y de los primos, la violación de la orden de restricción, las imágenes de la cámara del porche y la cooperación de Víctor sellaron el acuerdo. La fiscalía construyó una línea de tiempo que mostraba cómo su comportamiento había ido aumentando con el tiempo y cómo había ignorado deliberadamente los límites y las órdenes judiciales. Incluso mostraron al tribunal mensajes en los que hablaba con un amigo sobre convencer a Amelie de dejarme, lo que dejó claro que no era un malentendido, era un plan. El jurado no tardó mucho, después de solo 4 horas de deliberación lo declararon culpable de todos los cargos, intento de agresión sexual, acoso, acecho y violación de una orden de restricción. Además, por su implicación en el lavado de dinero vinculado a Víctor enfrentó también cargos federales. El juez lo sentenció a 7 años en prisión estatal más tiempo federal adicional que debía cumplirse consecutivamente, saldrá cuando tenga más de 40 años. El día que lo sentenciaron se negó a mirarme, mantuvo la vista fija al frente como si nada de esto fuera su culpa, pero no me importó. Por primera vez en mi vida no le tenía miedo, tampoco sentía rabia, finalmente estaba exactamente donde debía estar. El destino de mi padre llegó unos meses después, la investigación sobre el robo de la herencia y el fraude financiero se había convertido en un caso separado. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias y el rastro de papel no dejaron lugar a excusas. En el tribunal sus abogados intentaron argumentar que solo intentaba ayudar a su hijo, pero la fiscalía señaló cuánto dinero había gastado personalmente y cuánto había intentado ocultar. Fue declarado culpable de fraude, robo y conspiración para cometer delitos financieros. El juez no fue indulgente con él, Harold recibió 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional supervisada y se le ordenó devolver casi todo lo que había robado. Perdió su trabajo, sus ahorros y la mayor parte del respeto que alguna vez tuvo. Patricia evitó la cárcel, pero no escapó de las consecuencias, fue acusada de acoso e interferencia con testigos por intentar influir en declaraciones y por la campaña de difamación en línea. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y 300 horas de servicio comunitario. Parte de su sentencia incluía la prohibición de contactarme a mí o a Amelie de cualquier forma, directa o indirecta, durante al menos 5 años. Luego vino la demanda civil. Mi abogado construyó un caso sólido por difamación, provocación intencional de angustia emocional, acoso y daños relacionados. Un jurado encontró pruebas claras y convincentes de malicia en la campaña de difamación y las publicaciones en línea, y otorgó $2.400.000, incluyendo daños compensatorios por angustia emocional y daño reputacional, más daños punitivos para disuadir futuras conductas indebidas, con honorarios y costos de abogado según lo permitido por la ley. El tribunal emitió sentencia conforme al veredicto, no pudieron pagarla, así que la propiedad familiar, la misma casa donde crecí, fue embargada y vendida. No lo celebramos, no hubo alegría en ello, solo una conclusión largamente esperada. El producto de la venta cubrió completamente la sentencia después de honorarios y costos, y una vez que el tribunal liberó los fondos pagamos nuestra hipoteca, invertimos para el futuro y apartamos dinero para nuestro hijo, lo liquidamos todo para mantener la venta limpia y conservar el capital al mudarnos. Unos meses después, aproximadamente 6 meses después de que todo terminara, Amelie dio a luz a nuestro hijo, lo llamamos Luke. Tenerlo en brazos por primera vez se sintió como el capítulo final de un largo y doloroso libro. Había pasado toda mi vida intentando liberarme del caos en el que nací, y ahora aquí estaba él, una oportunidad para empezar de nuevo y hacerlo todo bien. Decidimos que no queríamos que nuestro hijo creciera cerca de las sombras de esa familia, así que empacamos y nos mudamos a otra ciudad, a unas horas más lejos, nueva casa, nuevo vecindario, nuevos números de teléfono. Cortamos toda posible línea de contacto, incluso cambiamos nuestros correos y eliminamos a los pocos parientes lejanos que aún intentaban comunicarse. De vez en cuando escuchábamos fragmentos de conocidos en común. Ryan intentó apelar su condena y fue rechazada, Harold tenía problemas de salud en prisión, Patricia vivía en un pequeño apartamento y había sido expulsada de su iglesia después de que su comportamiento se volviera demasiado errático. No sentí lástima por ninguno de ellos, ni por un segundo. La mayor sorpresa llegó cuando Patricia envió una carta escrita a mano a nuestra antigua dirección, nos la reenviaron por error. Era larga, desordenada y sin sentido, mitad disculpa, mitad culpa. Decía que lamentaba cómo habían terminado las cosas,
pero que yo había exagerado y destruido a la familia. Ni siquiera la terminé de leer, la quemé en la hoguera del patio trasero. Miro ahora a Luke y pienso en lo cerca que estuvimos de dejar que toda esa toxicidad nos siguiera para siempre. Si hubiéramos guardado silencio, si hubiéramos ignorado lo que hizo Ryan, tal vez aún serían parte de nuestras vidas, pero no sería una vida que valiera la pena vivir. Sería una en la que siempre estaríamos mirando hacia atrás, donde Emily nunca se sentiría segura y donde mi hijo crecería pensando que ese tipo de comportamiento es normal. No me arrepiento de nada de lo que hicimos, llevarlos ante la justicia, presentar cargos, cortar el contacto, todo valió la pena, cada audiencia, cada noche sin dormir. Cada momento horrible me enseñó algo que desearía haber aprendido hace mucho tiempo: la sangre no significa lealtad, la familia no se trata del ADN, se trata de respeto, amor y seguridad. Y si las personas no pueden darte eso, entonces no son familia, solo son extraños que comparten un apellido. Hoy en día la vida es tranquila, Emily sale a caminar con Luke cada mañana, recibimos amigos para cenar sin preocuparnos por el drama, nuestro hogar es silencioso, seguro y nuestro, sin llamadas no deseadas, sin visitas no invitadas, sin nadie intentando separarnos, y eso es todo lo que siempre quise: una verdadera familia, una que elegí, una que protejo y una que nunca dejaré que nadie vuelva a dañar.